En estos próximos días, la mayor parte de ustedes van a estar comenzando a estudiar la primera carta del apóstol San Juan. Y en esta primera carta de San Juan, él apone el pecado de una forma maravillosamente profunda. Ustedes saben que el apóstol Juan escribió 3 cartas principales, no solamente primera y segunda de Juan, sino escribió el Evangelio de San Juan, donde él habla de qué forma la culpa del pecado fue expiada por la muerte de Jesucristo. En las primeras cartas que él escribe, la primera, la segunda y la tercera, principalmente en la primera carta, él trata de qué forma el pecado afecta la santificación del cristiano. O sea, él trata acerca del proceso y del crecimiento del pecado en el cristiano y cómo puede el cristiano enfrentarlo. Y en tercer lugar, en el libro de Apocalipsis, él trata con la última etapa del pecado, que es la glorificación. O sea, cuando estemos exentos y cuando Dios quite totalmente el pecado de nuestra vida. Todos los seres humanos, tanto sociólogos como psicólogos, están de acuerdo en algo, en que el ser humano está enfermo. Esta enfermedad ha sido diagnosticada y ha sido nombrada o etiquetada con diferentes nombres a través de diferentes medios. Por ejemplo, el psicólogo vienés Sigmund Freud atribuyó el problema humano a el medio ambiente. Carlos Marx le echó la culpa a la lucha de clases. Y William Shakespeare, el gran literato inglés, le llamó el defecto trágico con el cual todos nosotros hemos nacido. Sin embargo, aun cuando estos hombres han tratado de bautizar y de nombrar el pecado de diferentes formas, la Biblia le llama pecado. ¿Qué cosa es el pecado? ¿Dónde se originó el pecado? ¿Por qué las cosas que queremos hacer no nos salen bien muchas veces y el mal que no queremos hacer lo hacemos? ¿Por qué ha sufrido tanto la raza humana a través de toda su historia? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay amargura en muchos corazones? ¿Por qué hay ideas de venganza? ¿Por qué el ser humano se encuentra al borde de una tercera guerra mundial? Es mi intención en esta mañana analizar poco a poco desde el principio dónde se originó y por qué causas el ser humano tiene pecado. En segundo lugar, vamos a ver cuáles han sido las causas y cuáles siguen siendo las consecuencias inmediatas del pecado. En tercer lugar, de qué manera Dios ha intervenido en el problema y en la solución del pecado. En cuarto lugar, vamos a ver en qué consiste realmente el pecado y finalmente analizaremos cuál es la solución al pecado. ¿Ustedes saben en dónde se originó el pecado? El pecado no se originó en el ser humano. El pecado, de acuerdo a la Biblia, esta enfermedad con la cual hemos nacido y de la cual fue contagiado Adán y Eva, se originó en un querubín. Un querubín grandísimamente poderoso, sabio, era el líder de todos los millones de seres espirituales que Dios había creado. La Biblia dice que este querubín era el jefe de la alabanza en el cielo. Él era el director de la orquesta y los ángeles que cantaban en el cielo y los coros que hay en el cielo y todo aquello que se llevaba a Dios, él era el líder. Y precisamente por tener un liderazgo tan grande, tan cerca de Dios, la Biblia dice en Isaías capítulo 14, la forma en que este ser espiritual llamado Satanás, el príncipe de la serpiente antigua, el dragón, etcétera, ¿cómo pudo él? La Biblia nos dice en Isaías capítulo 14, del 12 en adelante, de qué forma el pecado entró al universo, para posteriormente, como vamos a ver, vino el contagio al planeta Tierra. Y dice el versículo 12 del capítulo 14 de Isaías, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero,
hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quiero que ustedes comprendan en esta mañana cuál es el núcleo, la rebelión cósmica contra Dios, la esencia del pecado, la encontramos en este pasaje. Y la esencia del pecado es la autonomía de Dios. Es la autosuficiencia que cualquier ser en contra de Dios. En otras palabras, autónomo. Nosotros no somos autónomos ni independientes. Todos los seres en el universo fuimos creados. El único que ha existido eternamente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo cual, siendo nosotros criaturas y creados por un Ser Supremo, nosotros debemos obedecerle, adorarle y respetar sus leyes. Y cualquier ser en contra de la voluntad, en contra de la ley y en contra de los propósitos de este ser que es Dios, pecado. Satanás, la Biblia expresa Satanás el pecado, iré, me sentaré, subiré y seré. En otras palabras, todos estos verbos revelan el sentido de la autonomía. Cuando el ser aquí en la tierra, ya estaba Satanás acá, ahorita vamos a ver el capítulo 3 del libro del Génesis, que le den, ya estaba esta tierra poblada por otros seres espirituales. Y la Biblia dice que Satanás es en esta tierra. Cuando el ser humano fue puesto, repito, Satanás ya vivía aquí. Y en la primera oportunidad que él tuvo, lanzó un ataque directo, frontal, sin misericordia, diabólico, en contra de un ser que vivía hasta ese momento en estado de inocencia. Vayamos pues al capítulo 3 del libro del Génesis y analicemos el ataque directo de Satanás en contra del primer ser humano. Para que ustedes puedan comprender las características de este ataque, que es el mismo en el siglo XX, tenemos que comprender algo importante. El ser humano, no los ángeles, ni los querubines, ni los ángeles caídos, ningún ser en el universo fue creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano tiene una característica intrínseca que lo hace ser diferente y en un sentido algún día seremos superiores a todos los seres creados que Dios ha hecho en el universo, porque la Biblia dice que nosotros vamos a cogobernar, somos coherederos con el Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios está sentado ahorita sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo dominio, la Biblia dice que en el día de la glorificación nuestra, nosotros vamos a reinar juntamente con el Hijo de Dios. ¿Por qué el ser humano tiene una característica tan diferente? Fíjense, no solo con los seres creados, sino más que nada con los perros, los changos, las jirafas, etcétera, etcétera. Todos los antropólogos y todas las personas que estudian la sociología y la arqueología y los psicólogos y los psiquiatras han tratado, principalmente los ateos, de situar al ser humano en el nivel de los animales. Y dicen que no somos más que los animales, somos animales más desarrollados, somos animales que hemos alcanzado un nivel más alto de desarrollo intelectual y de conducta, pero somos animales. Todas estas expresiones filosóficas tienen una sola raíz: ignorar la Biblia. La Biblia dice, en Génesis capítulo 1, 26 al 27, que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Esto nos habla
de la santidad del ser humano, nos habla de la grandeza del ser humano en su creación y nos habla principalmente que cuando Dios crea al ser humano, Dios pone dentro del ser humano su imagen y semejanza. Esta imagen y semejanza no está relacionada con lo físico. La Biblia dice que Dios es espíritu y aunque Él también tiene un cuerpo en el cielo, no es la semejanza física a lo que se refiere la Biblia. Efesios 4:24 nos dice qué cosa es esta imagen y semejanza. Y esta imagen y semejanza es atributos morales y espirituales que Dios puso en nosotros, los cuales son el sentido de la santidad, el sentido de la justicia y el sentido de la verdad. Cuando Adán caminaba en el huerto del Edén, Adán era santo, era diferente, no estaba contaminado con el pecado. Cuando Adán caminaba por el Edén, tenía un sentido de la justicia muy grande y al mismo tiempo Eva y él, los dos, vivían y sabían qué era la verdad. Cuando Adán y Eva caen en pecado, lo que Dios trata de otra vez injertar en el ser humano es lo que el ser humano perdió con la caída. Y cuando caímos nosotros en pecado, juntamente con Adán, se fue de nosotros el sentido de la santidad, se fue de nosotros el sentido de la justicia y se fue de nosotros el sentido de la verdad. Y esta es la razón de la existencia de las religiones y de las filosofías. ¿Qué cosas son las filosofías y qué cosas son las religiones? La búsqueda de la verdad. Todas las religiones buscan a través de algún tipo de experiencia, ya sea mística o ascética, la verdad. Y todas tratan de encontrar la respuesta a de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Pero esta búsqueda del ser humano a través de las religiones y de las filosofías es una búsqueda vacía porque nunca encontrarán las respuestas más que en la Biblia. Dice la Biblia entonces en el capítulo 1 la imagen y semejanza del ser humano en la santidad, la verdad y la justicia de Dios. En el capítulo 2 del Génesis, versículos del 8 al 9, nosotros vemos que no solamente el ser humano es colocado en una hamaca, ni tampoco Dios le pone al ser humano alrededor negritos con abanicos, ni con una limonada, ni le puso en Cancún y le dijo, Adán, tomen sol indefinidamente. Aquí cuenten arenita, dejen que se le suban las tortuguitas así al cuerpo y gócenla. No, el ser humano, antes de que cayera en pecado, ya trabajaba. En otras palabras, esto significa que cuando Dios puso en el huerto a Adán, Dios le dijo en el versículo 8, capítulo 2, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Aquí vemos entonces que significa que el trabajo era una bendición. Antes de la caída, Adán disfrutaba su trabajo. Cuando viene la caída, la consecuencia del pecado es que ahora el trabajo va acompañado de una maldición. Y esto es que la tierra ahora nos ofrece resistencia a nuestro esfuerzo y que el cuerpo humano se va desgastando mientras más va trabajando. Esto es, el sudor que sale de nuestra frente expresa el esfuerzo físico y el sentido de la maldición que encontramos desde el libro del Génesis. Ahora a continuación, Dios en el versículo 15 al 17 del capítulo 2 les pone solo una prohibición, lo cual nos habla que Adán y Eva, aunque eran perfectos y en estado de inocencia, tenían algo que seguimos teniendo aún regenerados por el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes qué cosa era eso que el ser humano tenía antes de la caída? Tenía lo siguiente. Para que me entiendan, les voy a explicar el error del gran filósofo francés Jean-Paul Sartre.
Jean-Paul Sartre dijo esta premisa antibíblica: yo no puedo considerar que un ser humano sea libre sin ser autónomo. Sartre no podía explicar que una persona pudiera decir, soy libre y sin embargo no ser autónoma para hacer lo que le diera la gana. Sartre dijo, si alguien es libre para hacer lo que le da la gana. ¿Cuál es el fracaso filosófico de este gran hombre francés que se equivocó en contra de la Biblia? Su premisa radica en lo siguiente, en que la libertad no implica autonomía, sino sujeción a una ley superior. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios hizo al ser humano libre, y cuando nos llama a Cristo que a libertad fuimos llamados, también se nos dice, pero no uséis esa libertad como ocasión para la carne. La libertad que tenemos es una libertad condicionada, porque no existe ningún ser en el universo que diga, soy libre en el sentido de hacer lo que me da la gana. Esto no es libertad, esto es libertinaje. Entonces Adán y Eva fueron creados libres e inocentes, pero había dentro de ellos la capacidad para que pudieran entender que no eran autónomos. Desde el momento en que se les da una prohibición es para que ellos ejercieran su libre albedrío. Y este libre albedrío lo podrían ejercer y Dios no iba a ejercer ninguna coerción sobre ellos, ni tampoco los iba a presionar, sino Dios no podría ser responsable de esta libertad condicionada, no autónoma del ser humano. La condición es la siguiente: de todo árbol del huerto podéis comer, pero no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos nosotros que la sentencia, la pena capital, se establece desde el principio al ser humano. El ser humano queda bajo pena de muerte. El ser humano comienza a existir en este universo bajo pena de muerte. Y se le advierte al ser humano, no eres Dios. No eres Dios. No hagas ni repitas el error allá de ese querubín que quiso ser como Dios. Eso fue el problema de la rebelión cósmica del universo. Ustedes no son dioses. Al establecer esta prohibición, Dios les decía, Adancito, no eres Dios, eres un ser humano sujeto a prohibiciones, porque si hubiera una creación que dijera Dios, te creo y hago un ser en el universo y dale, haz lo que quieras, si quieres vente en contra de mí, en ese momento Dios dejaría de ser autónomo y dejaría de ser Dios. Adán y Eva, después de recibir esta prohibición y después de entender, o por lo menos deberían por lo menos comprender que no eran autónomos, reciben el ataque de Satanás en el capítulo 3 y del versículo 1 al 5 nosotros encontramos el triple ataque satánico. Lo más importante para Satanás, la fuerza que descarga y la sabiduría de este ángel increíblemente poderoso y sabio, la vemos, la Biblia, gracias a Dios, nos la revela, para que Dios quiera y sepa que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, porque estas tres estrategias se repiten en el siglo XX. Y el relato bíblico nos dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Adán y Eva
repito, podían hacer todo lo que quisieran en el huerto, podían comer duraznos, piñas, manzanas, melocotones, uvas, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenían que agarrar de lo que no deberían de comer? Porque en esto también consiste el pecado, en que tantas cosas que Dios nos da para libertad de hacer, Dios me da una esposa para que la disfrute, Dios me da una casa, Dios me da un ministerio, Dios me da hijos, Dios me promete bendiciones, y ¿por qué muchas veces todas las cosas buenas que Dios nos da, las echamos a perder con un pecado en la vida? ¿Cómo es posible que un hombre pueda arruinar su matrimonio, su familia, su trabajo, por su esposa, y de una sola provisión que Dios le dio, las otras 1000 las hizo a un lado, y se fue tras aquello que era prohibido? Sigue siendo en nuestra naturaleza la misma atracción. Lo prohibido atrae al ser humano en hacer dudar al ser humano de la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, ¿de veras Adán te dijo eso Dios? No me digas. ¿A poco? ¿De veras crees en la Biblia? ¿En la ruta 100, Adán? ¿De veras tú crees que hay una creación, etcétera, etcétera? Y tú contéstale, diablo tan tonto, ¿sabes una cosa? ¿Y a poco tú crees que venimos del chango? Tu mentirota es más grandota y se necesita tener más fe en la evolución que en la creación bíblica. Satanás continuará tratando de hacernos dudar de que Dios ha hablado. Y por eso ahorita el ataque es a la Biblia. Ahorita la cristiandad basa su vida cristiana en experiencias, en misticismos, en visiones, en esto y en otro, y no están aferrándose a la palabra de vida, no están dejando que la Biblia los guíe, están permitiendo que sus emociones y sus sentimientos y los 5 sentidos, que son engañosos, los comiencen a alejarlos de la veracidad de la palabra de Dios. En segundo lugar, Satanás no solamente hace dudar de la palabra de Dios, sino que Satanás también distorsiona la palabra de Dios. Le dice a la mujer, no moriréis. Cuando Satanás no puede hacer que alguien dude, Satanás hace lo siguiente, y esta es la razón de todas las sectas que existen en el mundo. La mayor parte de las sectas usan Biblias. Y yo me acuerdo cuando tenía 2, 3 años en Cristo, que comencé a estudiar profundamente cada una de las sectas, y de qué pata cojeaban, y cuál era su debilidad. Descubrí un factor común denominador, que todas las sectas no basaban su doctrina en la Biblia, sino que también había enseñanzas de hombres que tenían la misma autoridad que la Biblia. Así, por ejemplo, si hay alguien en esta mañana que sea testigo de Jehová, los testigos de Jehová basan sus enseñanzas, parten la Biblia, pero le dan más autoridad a los escritos de Charles Russell y de la Torre del Vigía, de la revista El Atalaya. Entonces tú tienes a un testigo de Jehová enfrente de ti y te comienza a hablar de la Biblia y le dices, pero eso no lo dice la Biblia. Y ellos dicen, no, pero aquí lo dice, y se los muestras que hay salvación, que hay una Trinidad, que hay un infierno, y dicen, no es cierto. ¿Por qué? Porque le hacen más caso a lo que les han enseñado de parte de los hombres que lo que enseña la palabra de Dios. Y así lo mismo con los mormones, con el catolicismo y con muchas iglesias protestantes que le hacen más caso a las tradiciones que a la palabra de Dios. Satanás trata y seguirá tratando de distorsionar la palabra de Dios. Y en tercer lugar, Satanás no solamente hace dudar y distorsiona la Biblia, sino que Satanás finalmente niega la palabra de Dios y le dice a Adán y a Eva, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La teoría de la evolución de Carlos Darwin es el ataque diabólico más grande en los últimos 150 años en contra de la Biblia. Los estudiantes y los maestros y muchos cristianos no se dan cuenta qué diabólica es la teoría de la evolución.
¿Y cómo se esconde detrás de esta teoría? El diablo ahí está detrás. Él fue el que sembró esta semilla en este hombre y él fue el que ha hecho creer a cientos de personas que no necesitamos un redentor, no necesitamos un salvador, no somos responsables de nuestros actos, somos como los animales, tenemos que comportarnos como consecuencia como los animales. Satanás pues contagia al ser humano con el sentido diabólico de la autonomía y la independencia de Dios, haciéndole creer que no necesita a Dios. Y la historia registra el relato y la veracidad de la Biblia. ¿Qué es la historia humana? Atila frente a Roma, Benito Mussolini, Aníbal, Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, los Césares romanos, ahorita Saddam Hussein, pero constantemente en la vida encontramos hombres que anhelan ser dioses. Anhelan controlarnos a todos nosotros algún día. Este sentido de autoritarismo, este sentido de sentirse arriba, este sentido de sentirse el líder para manejar a las masas, para manipularlas y para hacer nuestra voluntad es diabólico. Esta es la razón principal por la cual la Biblia nos ruega a los líderes cristianos que no pongamos al frente a jóvenes espiritualmente hablando, porque los líderes jóvenes caen en esta cosa que pertenece a la naturaleza humana, en el hambre que tiene el ser humano de ser grande delante de los demás, de ver su nombre en los periódicos, de ver tu nombre en la televisión, de ver que la gente habla de ti, de muchas cosas. Esto es lo que existe en el corazón. Jeremías el profeta dijo, no busquen para ustedes grandezas. No traten de anhelar algo que solamente le corresponde a Cristo. El líder cristiano tiene que esconderse detrás de la cruz, siempre, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Siempre tenemos que estar constantemente los líderes humillándonos y recordando que nuestra carne tiene hambre de reconocimiento, tiene hambre de aplauso, tiene hambre que se diga, yo hice esta iglesia y yo hice aquello, y estos sentimientos son diabólicos. No a nosotros, Señor, decía uno de los salmos, no a nosotros, a ti sea la gloria por siempre. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Las encontramos en el versículo 7 al versículo 12 de Génesis capítulo 3. En cuanto el hombre se siente que es autónomo, o que puede ser autónomo, y cree la mentira diabólica de que podemos ser dioses, encontramos nosotros 4 consecuencias principales del pecado, y repito, siguen siendo las mismas. Versículo 7 está la primera consecuencia. En cuanto pecaron, dice la Biblia, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La primera consecuencia es que los ojos espirituales de Adán y Eva fueron abiertos. Cuando dice aquí la Biblia, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, yo he encontrado gente que me ha dicho que estaban ciegos antes. Dicen nada más que tontería, ¿no? Esto demuestra, me dicen que Adán y Eva nacieron ciegos, por lo tanto nacieron defectuosos. Qué bárbaros, ¿no? Mira, ven cabeza en melocotón, déjame explicarte lo que significa esto. Esto no significa que estaban ciegos físicamente, sino que espiritualmente no estaban conscientes del mal. ¿Qué significa esto? Esto lo vemos en los niños. Por eso la grandeza de Cristo al decir que teníamos que ser como los niños, inocentes, ingenuos hacia el mal, sabios para el bien. Si tú agarras a 2 niños, hombre y mujer, de 3 años de edad, y los metes al baño, ¿ustedes creen que la niña va a andarse tapando y él también? No, ¿verdad? Es más, en la playa ves a los niños de 2 años sin el pañal corriendo por la playa, no se dan cuenta que están desnudos. Si se dieran cuenta, correrían por el pañal y andarían así con el pañal por todos lados, ¿verdad? Pero su inocencia, sus ojos están cerrados totalmente. Ellos no han podido todavía discernir entre el bien y el mal.
Eso es lo que era Adán y Eva, eran inocentes, los dos estaban desnudos, no tenían vergüenza, había una mirada transparente el uno hacia el otro, Adán miraba a Eva y podía ver sinceridad en sus ojos, Eva veía a Adán, no tenían nada que ocultarse, eran francos el uno con el otro, y así es como debe ser el matrimonio cristiano. Yo debo ver a mi esposa y ella me debe ver a mí, en un sentimiento de sinceridad y de poder decirle en mi corazón, tú eres la única mujer y a ti te amo y quiero que sepas que en mi corazón solamente existes tú. Y si no hay esta sinceridad en el matrimonio, no somos inocentes como Dios quiere que lo seamos hacia el mal. En segundo lugar, en el versículo 7 también, la segunda consecuencia es que lo primero que hacen es taparse. Como los niños que ya tienen 7, 8 años. Ya un niño de 7, 8 años de edad ya no anda con el pañal así, ¿verdad? Ya con su calzoncito y ya hasta vergüenza pide meterse al baño cuando alguien de su familia está desnudo. Ya algo les dice que la desnudez es mala. Y aunque no es mala en sí, el carácter del pecado es reflejado cuando el niño despierta y cuando comienza a abrir sus ojos hacia el bien y hacia el mal. Las hojas de higuera representan el esfuerzo humano por cubrir la desnudez espiritual hacia Dios. Y esto es lo que son las religiones. ¿Qué son las religiones? Hojas de higuera, hojas de parra. Y todas las religiones, el que entra a la religión entra para cubrirse, para taparse, para por lo menos decir, bueno, por lo menos creo en Dios. Por lo menos peregrino, por lo menos cumplo con el bautismo, los musulmanes tienen otros ritos, los budistas se hincan, adoran a un señor gordito y pelón, y todas las religiones de cualquier parte del mundo son hojas de higuera que tratan de cubrir su desnudez espiritual. En tercer lugar, dice el versículo 8 que la tercera consecuencia fue, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Quiero que vean ustedes lo siguiente, aún cayendo en pecado, Dios seguía hablando. ¿Y cuántos de ustedes en esta mañana que no son cristianos y que no tienen la justicia ni las ropas de Jesús, están oyendo en esta mañana y tú sabes en tu corazón que es la voz de Dios? Pero te voy a decir por qué no respondes a la voz de Dios por lo mismo que le pasó a Adán. Y dice la Biblia que cuando oyeron la voz de Dios al aire, la mujer y el hombre se escondieron. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. En tercer lugar, se escondieron de la voz de Dios. Ya no tenían paz en su conciencia. Ya no tenían tranquilidad. La voz de Dios se volvió molesta y trataron de huir de ella. La voz o la palabra de Dios, ¿sabían ustedes que es una amenaza para el ser humano? La palabra de Dios es una amenaza al ser humano, porque la Biblia amenaza nuestra independencia, amenaza mi autonomía y amenaza mi inmoralidad. Cuando mucha gente oye la palabra de Dios y va a un desayuno, se sienten, ¿verdad? Y así los ves, si ustedes vieran de cómo los veo yo desde arriba del púlpito, pero de verdad hay personas que están así agarradas a la mesa, pero en un estado de tensión tan tremendo, porque la palabra de Dios está llegando y atravesando sus corazones y sus conciencias, y muchos de ellos, si pudieran, quisieran salir corriendo de ahí. De repente escuchan que está mal, fíjense, de repente nadie les había movido el tapete, descubren que están mal, que Dios los está viendo, que hay un juicio, que hay pecado, y dicen, Dios mío, pero si te me entrego voy a dejar de tomar, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar el otro, y es porque es una amenaza a nuestra autonomía, la voz de Dios. Entonces el hombre prefiere esconderse, el hombre prefiere meterse mejor con la dianética, con el control mental, o mejor sigo en mi religión, no se me exige tanto, pero el hombre desde ese tiempo vive bajo el temor de la obediencia a la palabra de Dios. En cuarto lugar, dice el versículo 10 que entró el temor a la vida. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Sus vidas ya no estaban dominadas por la confianza en Dios. Ahora el ser humano, en el momento que el pecado entra, quiero que vean lo siguiente, el pecado asesina la fe, y en ese momento lo que sustituye a la fe es el miedo. Dice Primera de Juan que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa
fuera el temor, ¿de dónde el que teme? El que vive, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Y de qué voy a trabajar? ¿Y qué me voy a vestir? ¿Y a qué escuela van a ir mis hijos? ¿Y si se muere mi esposo, quién me va a mantener? ¿Y si me pasa esto? Miedo, miedo, temor, temor, temor. La Biblia dice, Dios es el Dios de la paz y la tranquilidad. Dios es el Dios y el Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones y el cual nos promete, no temáis, pequeña manada, las aves del cielo son cuidadas por mi Padre, las flores del campo son vestidas con una gloria más grande que la de Salomón, no haré por vosotros cosas más grandes, hombres de poca fe. Entonces no os preocupéis qué habéis de comer, qué habéis de vestir, porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas ustedes que me han conocido, búsquenme, conózcanme, y les prometo que nunca les faltará nada en la vida. En cuanto el hombre se convierte, en cuanto el hombre se apropia de la muerte de Cristo, el hombre recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es un espíritu de temor, es un espíritu de dominio propio, es un espíritu de amor, es un espíritu de conquista hacia el mundo, hacia la carne y hacia Satanás. Y el cristiano tiene que entender que el temor es un obstáculo para crecer en la vida cristiana. ¿De qué puedes tener miedo? Lo más que pueden hacernos o podemos perder es la vida, y es ganancia. Aleluya. Y en último lugar, en el versículo 12, dice la Biblia que la última consecuencia es, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí encontramos que Adán estaba diciendo realmente, fíjense lo que Adán dice, qué cínico. Si no me hubieras dado a esta mujer, no hubiera pasado nada. Eso es lo que Adán estaba diciéndole a Dios. O sea, en otras palabras, escúchenme bien, en otras palabras, Adán culpaba a Dios. Y desde Adán a nuestros días, ¿por qué creen que hay ateos? No hay ningún ateo que sea ateo porque culpa a Dios de algo. Ahora, si es ateo y no cree en Dios, ¿por qué culpa a alguien en el que no existe? Qué cosa más, qué contradicción filosófica, ¿verdad? Pero todos los ateos, sin ninguna excepción, tienen eso contra de alguien. Dicen, yo soy ateo y no creo en Dios, porque Dios existiera, y están enojados no saben contra quién, pero contra alguien. Y dicen, tú eres el culpable de los problemas, de los huracanes, de los terremotos, de las injusticias, de todo lo que pasa. Tú eres. Y Dios, antes de que venga a nuestra vida, nosotros tenemos como enemistad contra Él, apuntándole el dedo. Nosotros nos sentamos en la Corte Federal de Justicia y Dios es nuestro acusado. Y así estaba en el libro de Job los otros amigos. Eres tú, eres tú, eres tú. Y cuando el hombre recibe a Cristo, dice Job, te conocí de oídas, ahora me humillo y me arrepiento hasta el polvo. Cuando yo recibí a Jesucristo en mi vida, me di cuenta que cómo era posible tanta soberbia en mi corazón. ¿Cómo podía yo atrever justificarme a mí para poder declarar culpable a Dios? ¿Cómo podía yo querer limpiar mi vida y atribuir mis culpas y mis problemas a Dios cuando todo el causante de toda la vida que yo llevaba era yo mismo? Pero solo hasta que el Espíritu Santo viene a tu vida te das cuenta de tu situación delante de Dios. Finalmente encontramos la gracia de Dios manifestada en el versículo 9. El hombre cae, pero gracias a Dios que Dios no le deja caído. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La gracia de Dios se manifiesta en dos áreas principales. Número 1, Dios toma la iniciativa. ¿Se imaginan que Dios hubiera dicho, mira Adán, pues ahora vete y ahí te vas, y si te vas a las cavernas de Tepoztlán o te pierdes por allá por Oaxaca, no me importa donde te andes, estás perdido para siempre? No, en el momento en que el hombre se aleja de Dios, lo primero que hace Dios es ir a buscar aquello que se había perdido. Y Jesucristo vino a decirnos, he venido para no a buscar sanos, he venido por pecadores. He venido por las ovejas descarriadas, he venido por las personas que están lejos de Dios, he venido para que ellas sepan que yo soy el buen pastor y que yo soy la luz y que tienen que venir a mí y yo las puedo llevar a la presencia de mi Padre. Yo soy el medio para poder comunicarse con mi Padre. Nadie va al Padre si no es por mí.
Dice 1 Juan capítulo 4, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces fue Dios el que tomó la iniciativa. Ahora que soy cristiano lo comprendo. Antes de que yo fuera cristiano, recuerdo cuántas veces me hablaron de Cristo porque ya Dios comenzaba a buscarme. Y en segundo lugar, la gracia de Dios se manifiesta al proveer Él la solución al pecado. La Biblia, en comparación con todos los libros sagrados, nos dice que la solución del pecado no está en el hombre. ¿Qué son las religiones? Las religiones son inventadas todas por el hombre. Los budistas por Budas, los judaísmo por Abraham, los católicos por todos los papas que han existido, los protestantes muchas veces le hacen más caso a Lutero que a la palabra de Dios, y todas las religiones tienen un factor común denominador: ofrecen solución por las obras. Pórtate bien, sigue estas reglas, haz esto, peregrina, haz una manda, cumple con la liturgia y te vas al cielo. La Biblia ofrece la solución diferente. La Biblia nos dice, la solución, como decíamos ayer en el desayuno, no está en el hombre, está en Dios. Y Dios, dice el versículo 21 del capítulo 3 del Génesis, ofrece la solución en el primer retrato del Evangelio en la Biblia. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo, vean ustedes, Él es el que hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vean ustedes las 4 formas en que se retrata el Evangelio. Número 1, Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que salva. Número 2, es Dios el que provee la solución, es Dios el que nos viste. Es Dios el que tiene que decir qué ropa espiritual debes ponerte. Número 3, Dios tiene que sacrificar un inocente. Y en cuarto lugar, este inocente tiene que derramar su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Desde Génesis 3:21 se pinta la salvación. Dios provee, Dios salva a través de la muerte de un inocente, de un sustituto, y mediante el derramamiento de sangre. Estas 4 verdades corren por todos los libros de la palabra de Dios. En quinto lugar, ¿en qué consiste el pecado? El pecado consiste principalmente en lo siguiente. ¿Saben ustedes cuál es el éxito musical del infierno? Una canción que se llama A mi manera. Y todos los que están en el infierno la están cantando, por eso están ahí. Porque cuando estaban aquí en la vida, era su canción preferida. Pero no solamente la cantaron, sino que la comenzaron a practicar y comenzaron a hacer a su manera. Entonces, la Biblia nos muestra que por vivir a tu manera, algún día vas a estar en el infierno y no a la manera de Dios. En primer lugar, el pecado y la esencia del pecado, repito, es la autonomía y la independencia de vivir a nuestra manera. No somos dioses, repito, no somos autónomos, no somos independientes, debemos obediencia a Dios. En segundo lugar, el pecado consiste en no creer lo que Dios ha dicho. Dice Juan 3:18 que el que no cree es condenado, pero el que cree es salvado, pero el que no cree es condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. En 1 Juan capítulo 5, versículo del 10 al 10, el apóstol Juan escribe y dice lo siguiente respecto a creer en el testimonio de Dios. 1 Juan 5, del 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, vean ustedes, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Por qué te vas a ir al infierno si algún día te vas? Porque le dijiste a Dios mentiroso. Tan sencillo como eso. ¿Te parece poco? Aquí en la vida le dijiste mentiroso, a mi manera. Dios dice, no hay ningún problema, a tu manera será. Y cuando estés en el infierno, como decía una señora, ahí señora Alducin, yo no creo que Dios vaya a mandar al infierno a nadie. Tiene usted mucha razón, señora. Todos los que están en el infierno estuvieron ahí porque ellos quisieron y escogieron vivir ahí eternamente en esta vida. Entonces en esta vida o crees lo que Dios ha dicho, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Mesías, que eres un pecador y que necesitas su salvación, o sigues viviendo a tu manera. En tercer lugar, el pecado consiste en infraccionar la ley.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y dice el apóstol Juan, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué cosa es una infracción? Pasarte un alto, ir a 200 kilómetros por hora, es rebasar el límite que una autoridad te ha delineado. Dios dice, hasta aquí está la raya. En el huerto les pintó la raya a Adán y Eva y les dijo, no pasen porque ustedes no son dioses, les pinto y les limito y les restringo su libertad. La infracción de la ley es rebasar los límites que Dios nos ha puesto para el pecado. La Biblia dice, no forniquen a los jóvenes, y ahí está la raya pintada. El que se brinca esa raya y fornica, inmediatamente infracción a la ley. Como consecuencia, queda en manos de Satanás. La Biblia dice, tu mujer es tu compañera de tu juventud, no hay adulterio. A los adúlteros los juzgará Dios, nos pinta la línea, no se pasen de ahí, te la pasas, te cobra y te infracciona a Dios. El pecado es infracción a la ley. En cuarto lugar, el pecado es cometer injusticia. Dice 1 Juan 5:17, respecto a la injusticia del pecado. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. La palabra injusticia significa no pagar a Dios, no darle a Dios ni a nuestro prójimo lo que cada quien merece. Por ejemplo, si tú no diezmas, eres injusto delante de Dios. Si tú en tu casa no lees la palabra de Dios y no tienes devocionales con tu familia, eres injusto delante de Dios, porque Dios demanda de nosotros obediencia. Si tú tienes una compañía y no les pagas a tus obreros, y no les das el sueldo mínimo, y no les das seguro social, y no les pagas el séptimo día, y no les pagas las prestaciones de la ley, eres injusto delante de Dios, vives en pecado. Si tú debes dinero a alguien aquí en esta iglesia, a cualquier persona, y no le has pagado, ni has hecho lo posible por pagarle, eres injusto. Es pecado delante de Dios. Y en último lugar, el pecado es seguir nuestro propio camino. Dice Mateo 7, del 13 al 14. Ancha es la puerta que conduce a la perdición, y la mayoría van por ella. Pero angosta y estrecha es la puerta que conduce a la salvación, y en verdad muy pocos son los que entran. El pecado, en último lugar, consiste en ir por la puerta ancha, donde van todos, el camino del libertinaje sexual, acostarme con mi novio, con mi novia, tomar como todos, fumar como todos, ver pornografía como todos, robar como todos, portarme como loco, vestirme con los pelos de punta como los punks. Eso es la puerta, es lo que todos hacen, y los que no hacen aquello son los que van por una puerta chiquitita, y los que van por la puerta ancha nos critican a nosotros, y es el precio de la salvación, la persecución de los que van por la puerta ancha. Y si tú no quieres pagar ese precio de la persecución y que te digan religioso en tu familia y Sor Juana Inés de la Cruz y eres un anticuado y por qué no tienes relaciones conmigo y por qué no aquello y lo otro, es porque no tienes el valor ni el poder del Espíritu Santo para decirle no al pecado. ¿Y la solución al pecado cuál es? La solución al pecado, dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 14. La solución la dio Dios. Y Dios hizo la provisión para el pecado, desde el libro del Génesis. La solución para el pecado no es pertenecer ni que te bauticen, no es hacer la primera comunión, no es cumplir los sacramentos, no es ir a una iglesia, no es venir tampoco a esta iglesia ni a cualquier otra. La solución para el pecado es el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo, en la cruz del Calvario. La única medicina para tu problema de pecado y para mi problema de pecado es la muerte y la sangre de Jesucristo. No hay otro camino, no hay mejoralitos, no hay otro antibiótico, no hay ninguna otra vacuna. Cualquier otro camino es diabólico. Te está engañando Satanás, te está haciendo creer que no es cierto, que todos los caminos llevan a Dios. La Biblia dice, fuera de Cristo no hay salvación. Es la palabra de Dios. Y dice en Hebreos capítulo 9, versículo 14, lo siguiente, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo,
hecha una vez para siempre. Y el versículo 12 dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La Biblia dice que después de morir Cristo, dijo: consumado es. Tetelestai en el arameo, que significa está completo, está acabado, mi muerte ha satisfacido todas las demandas de la justa ley de mi Padre, ya no hay nada que agregarle a la cruz, la muerte de Cristo es suficiente. En cuanto la muerte de Jesucristo se lleva a cabo, el problema del pecado es quitado de en medio para todo aquel que en Él cree. Y en último lugar, ¿cuál es la parte del hombre? La parte del hombre es la siguiente: Dios dice: ya crucifiqué a mi Hijo, ahí está la solución del pecado, la parte de ustedes es arrepentirse. Ahora Dios, fíjense ustedes que la Biblia no dice que Dios le dice al pecador: pecadorcito, te pido por favor que te arrepientas. La Biblia dice en Hechos 17 que Dios manda, ordena a los hombres, por cuanto su Hijo murió, que se arrepientan. Que reconozcas en esta mañana que no eres Dios, que no eres autónoma, que no puedes vivir a tu manera, que si sigues viviendo a tu manera te vas a ir al infierno algún día. Dios te manda que te arrepientas y que creas en la muerte de Jesucristo. Esta es la solución para el pecado y esta es la forma como muchos de ustedes en esta mañana pueden venir a la cruz del Calvario. Inclinemos nuestra cabeza. En esta mañana has comprendido que Dios es Dios y tú eres una criatura, nada más. Y como tal, Él demanda, exige obediencia a sus leyes santas, con la consecuencia que cualquier persona que quiera vivir a su manera, en esta mañana ya no es exenta de la verdad, porque en esta mañana eres responsable que hay un Dios en el cielo que te pide en esta mañana que te arrepientas de tus pecados, que creas en la provisión y en la solución de la muerte y la sangre de su Hijo Jesucristo, y que en esta mañana dejes de vivir a tu manera, y te rindas y le hinques la rodilla y le digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En esta mañana muchas personas, Dios les brinda la oportunidad de hacer la paz con Él. Les brinda la oportunidad de darles una promesa, la promesa del perdón de los pecados, mediante el sacrificio y la muerte de un inocente, del único ser humano sin mancha y sin pecado, hecho más sublime que los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en esta mañana las personas que quisieran invitar a Jesucristo por primera vez a su vida, arrepentirse de sus pecados y tomarse en esta mañana la medicina antes de que sigas viviendo a tu manera, pueden repetir desde su lugar estas palabras en el silencio de su corazón. Y dile a Dios, ahí desde tu lugar: mi Señor y mi Dios, perdóname por vivir a mi manera, por hacer lo que me da la gana, por creer lo que yo quiero y no lo que tú me mandas creer. Te pido perdón porque he reconocido que te he ofendido. Mi vida te ha ofendido gravemente. Y te doy gracias por hacerme saber que tú eres un Dios santo. Te pido, Señor Jesucristo, en esta mañana, por tu muerte en la cruz, por tu sangre que derramaste y lo hiciste en mi lugar, te pido que entres a mi corazón. Te invito a mi vida para que me salves de vivir a mi manera y me muestres cuál es tu manera de vivir, porque ya no quiero ser Dios para mí mismo, ni quiero tampoco seguir creyendo la mentira diabólica que no te necesito en la vida. Mi vida te necesita y lo confieso esta mañana profundamente. Y por eso te pido que hagas tu obra en mi corazón, que me salves de mis pecados mediante la muerte y la sangre de tu Hijo Jesucristo, en quien te lo pido y en quien te doy las gracias. Amén.